La mañana. En directo. Pero ¿qué está pasando con el problema de la tierra en Bolivia? Y esto se ha agravado cuando el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, convoca al Consejo Agrario allá en Santa Cruz para justamente tratar la temática de la tierra, buscarle una solución, no sé si una redistribución. Esto ha tenido el rechazo del gobierno central y de organizaciones sociales. Los interculturales le han mandado un mensaje durísimo a Luis Fernando Camacho y le han dicho no se meta con eso porque va a tener grandes problemas. No le compete a usted, le han dicho, es el gobierno nacional. En fin, el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, al respecto, ¿qué es lo que tiene que decir? Se convocó a esta reunión del Consejo Agrario, si no me equivoco, en Santa Cruz, convocatoria a la que no acudió el INRA porque dijo nosotros ahí no tenemos nada que hacer, no es competencia de subgobierno nacional, departamental, esta convocatoria. La doctora Giovanna Mallea está en contacto con nosotros, ella es la coordinadora nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. Doctora Mallea, un gusto saludarla, buen día, bienvenida a nuestro programa La Mañana en Directo de Herbol, gracias por su tiempo. Doctora Mallea, inicialmente yo quisiera comenzar con una pregunta que puede ser mucho más genérica, pero que tal vez en la respuesta suya podamos encontrar una especie de definición de lo que está ocurriendo en Santa Cruz con la cuestión de la tierra. Doctora Mallea, la tierra es un problema preocupante en Santa Cruz, sobre todo, vayamos a Santa Cruz para comenzar. ¿Es un problema de gran preocupación, mediana o mínima preocupación la cuestión de la tenencia de la tierra, la redistribución o la distribución, la disputa por la tierra? Doctora, ¿cómo definiría usted el escenario de Santa Cruz en la cuestión de la tierra? La escuchamos, bienvenida. Saúl, muy buenos días, saludos a la audiencia de Herbol. Indudablemente, ¿no? La tierra siempre ha sido un tema de cuidado, de mucha sensibilidad social también, y nosotros nos los tomamos en serio como debe ser, ¿no? Quisiera referirme a algunos datos para un poco tener una mejor visión de lo que puede estar pasando en Santa Cruz. En términos de saneamiento, Saúl, a nivel nacional, nosotros hemos ejecutado alrededor del 87% del saneamiento está concluido a nivel nacional, nos resta un 13%. En Santa Cruz tenemos un 90% concluido el saneamiento de tierras. Únicamente nos falta abarcar un 10%, que es ese 10%, justamente áreas que tienen conflicto, fueron paralizadas en su mayoría por esa situación, otros espacios que no llegaron a concluirse en este periodo. Entonces, nos queda muy poco por concluir el saneamiento en el departamento de Santa Cruz. Pero, ¿qué ocurre después del saneamiento? ¿Qué tipo de atribuciones tiene el INRA? Sobre todo las tierras fiscales que ha podido identificar el INRA, establecer, consolidar, nos toca poder atender demandas de asentamientos humanos, tanto de gente del lugar que no tenga tierra o tenga tierra de manera insuficiente. Pero también se atienden demandas que puedan venir del interior del país, por supuesto. Nosotros tenemos en La Paz, en la parte occidental, como usted bien conoce, áreas de minifundio. Usted decía, puedo preguntar a parte de la audiencia si tiene tierra, y muchos le dirán, yo necesito tierra, o la tengo, pero es minifundio. Ni una hectárea producida, ni una hectárea que yo pueda producir, entonces necesito acceso a tierra, ¿no es cierto? Eso es lo que nos sucede en la parte oriental del país, es donde tenemos mayor concentración de tierras fiscales disponibles, de las cuales el Estado puede autorizar asentamientos con fines de dotación. ¿Cómo ocurren estos procedimientos? En todo el país tenemos alrededor de 26 millones de tierras fiscales, 26 millones. De estos 26 millones, 22 corresponden a, cerca de 22 millones de hectáreas corresponden a tierras fiscales no disponibles. Esas áreas son reservas forestales, áreas protegidas, concesiones forestales vigentes, etcétera,
y esas áreas no se tocan con fines de distribución. ¿Cuál es el área que sí tenemos disponible para fines de distribución? Son 5.5 millones de hectáreas. De esos 5.5 millones de hectáreas han sido intervenidas ya con procesos de dotación, no en todos los casos concluidos, 3.8 millones de hectáreas. Y nos queda todavía disponibles para futura atención de solicitudes de distribución algo más de 1,5 millones de hectáreas. ¿Qué es lo que ha venido haciendo por lo menos esta gestión del INRA a la cabeza del doctor Núñez? Nuestra obligación ha sido dar continuidad a solicitudes que datan de más de 5 años. Solicitudes que en unos casos ya tenían autorización de asentamiento o que están en pleno trámite de dotación. Entonces, eso es lo que ha venido atendiendo el INRA en todo este tiempo. Lo que ha venido sucediendo en Santa Cruz probablemente es que hace más o menos unos 2 años el INRA ha estado básicamente paralizado, porque hace 2 años ya no contábamos con financiamiento para dar continuidad tanto al proceso de saneamiento como a los procesos de distribución de tierra. En esta gestión de la actual Dirección Nacional del INRA se ha conseguido canalizar recursos del BID. Eso nos está posibilitando, por ejemplo, una contratación de más de 400 cargos en lo que va de esta gestión. Esos 400 cargos, por supuesto, nos van a permitir atender lo que tenemos planificado en términos de saneamiento y también, por supuesto, atender y dar continuidad a los procedimientos de distribución de tierra. En Santa Cruz ha habido una suerte de bastante polémica, y yo diría un direccionamiento político a la labor que se está haciendo como nuestra institución, porque se pretende desvirtuar la labor que hace el INRA, ¿no? En esto quiero hacer un paréntesis, si me permite, Saúl. El nivel central del Estado tiene, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, reservados niveles competenciales, privativos, exclusivos, así señala nuestro artículo 297 y el 298 de la Constitución. ¿Qué significa esto, no? Que en materia de administración de tierras y el catastro rural es una competencia privativa del nivel central, donde solo el nivel central del Estado puede hacer legislación, puede reglamentar, puede ejecutar. Eso no está compartido a los niveles subnacionales, como puede ser una gobernación, municipios, etc., ¿no? Y en materia de competencias de nivel exclusivo tenemos también lo que es el régimen de tierras y tenemos los asentamientos humanos. Estas competencias también se mantienen a nivel central del Estado, están reservadas para ese nivel central del Estado. Y el INRA es un operador del nivel central del Estado. Por tanto, está en pleno ejercicio legítimo de estas atribuciones. La gobernación ha pretendido una suerte de poner en tela de juicio las competencias que se ha venido ejerciendo y nos parece que, bueno, no debe ser el camino. Sin duda hay conflictos en Santa Cruz, también tenemos otro tipo de conflictos a nivel del resto del país. En Santa Cruz se habla mucho del tema de avasallamiento, tráfico de tierras. Yo recuerdo que el tema de avasallamientos no es un tema, por supuesto, nuevo. El avasallamiento siempre se ha dado. Hace más o menos unos 15 años atrás, el sector empresarial acusaba también de avasallamientos y teníamos una estadística de más de 100 casos. Ya depurando lo que le toca al INRA en términos de competencia, llegábamos a menos del 20% de ese indicador. Lo que pasa ahora, por ejemplo, el INRA tiene identificadas 41 denuncias de lo que ha sido este año. De esas 41 denuncias sobre avasallamientos, le hago una relación. 14 de esos casos están sobre los asentamientos humanos que autorizó el INRA. 9 de los casos está en predios ya titulados, propiedades privadas tituladas, donde el INRA ya no tiene competencia, porque su labor ya concluyó, es decir, son propiedades ya saneadas. Otro porcentaje similar está en áreas urbanas, donde el INRA tampoco tiene competencia. Nuestra competencia se restringe a área rural, ¿no? Doctora Mallea, si me puede reiterar muy breve, por favor,
porque, bueno, acá tenemos el dato de que las tierras fiscales en el país serían algo más de 26 millones de hectáreas, pero usted ha hecho una relación, yo quisiera que la reitere, para llegar al dato de qué cantidad de tierra o de hectáreas son las disponibles en este momento para que si alguien pide tierra a una comunidad, se le pueda entregar, porque usted dijo hay cantidades de hectáreas obviamente que implican reservas forestales y todo lo demás, pero en esencia este dato que nosotros tenemos acá de los 26.7 millones de hectáreas que contempla lo que serían las tierras fiscales, entonces en realidad se baja mucho para llegar ya a la cantidad neta de tierra disponible. Sí, voy a reiterar los datos, gracias. Son 26.6 millones de hectáreas el total de tierras fiscales. Del 26.6 millones de hectáreas, tenemos 21 millones que son tierras fiscales no disponibles. Son áreas protegidas, estamos hablando de reservas forestales, espacios donde no se puede hacer distribución de tierra, por restricciones medioambientales y demás. Lo que sí puede ser susceptible de distribución está alrededor de 5.5 millones de hectáreas. De estos 5.5 millones de hectáreas, lo que ya está en proceso de distribución, en unos casos concluido, piense de más de 10 años que el INRA viene ejecutando su labor de distribución de tierras, 3.4 millones de hectáreas ya están más bien en procesos para concluir en dotaciones. Y tenemos todavía un área disponible para futura distribución de tierras de 1.5 millones de hectáreas. Pero yo quiero aclarar lo siguiente, ¿no? La distribución de tierras no se hace de manera individual. Yo escuché el comentario que usted hacía. Sin duda, todos querríamos tener un espacio de tierra probablemente, pero las tierras rurales son exclusivamente con fines productivos o hay un espacio también para nuestras entidades públicas. Entonces, eso significa que yo, por ejemplo, que ya tengo un oficio consolidado de abogada, yo no tengo un oficio de productor. Entonces, no puedo ser beneficiaria de estas tierras fiscales. Estas tierras fiscales, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 395, solamente pueden ser susceptibles de dotación de manera colectiva, solamente en beneficio de poblaciones organizadas en comunidad, de origen indígena, originario, campesino. Doctora, bueno, eso queda claro, solamente se puede distribuir la tierra de manera colectiva. Doctora, si hacemos la segmentación en nuestro país de los que habitualmente, de los sectores que son, están en la tenencia de la tierra, empresarios, indígenas, campesinos, entre estos tres sectores, doctora, ¿cómo está distribuida la torta? ¿De qué tamaño es la torta de tierra? El pedazo que tiene todo lo que es el mundo empresarial. Supongo que ahí están los grandes, medianos, pequeños. ¿De qué tamaño es el trozo de los hermanos indígenas, como tal, las comunidades, las TCOs que creo se le denominan? ¿Y de qué tamaño es el pedazo que tienen los interculturales, campesinos? ¿Cómo está eso, doctora? Claro que sí, gracias por la pregunta. Es muy interesante el tema de cómo está la estructura de tenencia de tierra en el país. Quiero referirme a un antecedente importante. Hasta el año 92, que ocurre la intervención, ustedes recordarán, de las ex entidades del INC y del Consejo Nacional de Reforma Agraria, cómo estaba la estructura de tierra, ¿no? En el periodo neoliberal, así identifiquémoslo. Cerca del 68% de propiedad descansaba en manos empresariales, medianos empresarios. Solo el 30% descansaba en manos de pequeñas propiedades, solares, indígenas, campesinos. Esa era la inequidad en cuanto a la tenencia de tierra. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del saneamiento de la propiedad agraria entre el año 96 hasta el 2021, lo que tenemos ya acumulado?
Al 87% de ejecución del saneamiento, tenemos que nuestras tierras fiscales, ya identificadas, recuperadas en algunos casos, sí, derivados de temas de afectación a latifundios y demás, tenemos un 30%. Tenemos un 27% que está con tierras comunitarias de origen. Tenemos un 15% que mantiene el sector empresarial y mediano propietario de manera legal. Y tenemos un 28% que descansa en manos campesinas e interculturales. Ese es el esquema actual sobre la estructura de tenencia de tierra en el país. Le decía, doctora, que nos quedan muy pocos minutitos, por lo tanto le voy a pedir, por favor, respuestas muy concretas. De la disponibilidad de tierras, de libre disponibilidad, si vale el término que en este momento tiene el Estado en cuanto a tierras fiscales, estas en su mayoría, ¿dónde se encuentran, doctora? ¿En el oriente, en los valles, en la parte occidental? ¿Dónde están? La mayor parte de estas tierras fiscales están indudablemente en el oriente del país, ¿no? Hablamos de Beni, Santa Cruz, norte de La Paz también, algo en Cochabamba, hay en diferentes departamentos, pero en mayor cantidad la tenemos en el oriente. Allá, ¿por qué ha aumentado de un tiempo esta parte? Hace poco conversábamos el día viernes con el alcalde de San Ignacio de Velasco, si no me equivoco, si no me falla la memoria, conversábamos con el alcalde de este municipio y él nos decía, aumentó de manera muy preocupante la tenencia de la tierra en manos de extranjeros. Él decía, no sabemos cómo han llegado a tener esa tierra, puede ser producto del tráfico, de la especulación de tierra, pero lo cierto es que la tienen. Y le voy a describir la figura que él utilizó cuando le preguntaba cuánto ha crecido la tenencia de tierra en manos de extranjeros. El alcalde de San Ignacio me dijo, solo le puedo decir que tenemos ya a los extranjeros en la nuca, ahí atrás, muy cerquita, pegados. Doctora, ¿por qué este fenómeno ha crecido tanto? ¿Es algo que preocupa? ¿Es algo irregular? Y aquí no se trata de ser xenófobo ni cosa por el estilo, solamente que las cosas se hayan hecho en regla, en orden y de manera legal. Pero ¿por qué aumentó, según las autoridades regionales del lugar, por qué en este último tiempo aumentó tanto la propiedad de la tierra en manos de súbditos extranjeros? Le agradezco la pregunta, Saúl, es lo siguiente, ¿no? Bueno, por una parte, tenemos que a nosotros nos preocupa indudablemente que haya una ocupación cada vez más masiva, pongámosle así el nombre, de súbditos extranjeros que alquilan tierras, ¿no? Según las denuncias o lo que se especula, de propietarios, empresarios medianos, TCOs, etcétera. Y por otro lado, se ha incrementado la compra y venta también, que se hace. El tema de compra y venta no está regulado, no es un tema que controle el INRA, pero se han dado, digamos, esos canales por los cuales se evidencia una mayor ocupación de tierras de parte de extranjeros, por la vía de alquiler de tierras, por la vía de compra y venta. Como todos saben, dentro del proceso de saneamiento de tierras y menos aún en temas de distribución de tierras, nos está permitido a nosotros consolidar tierras en favor de extranjeros. Sí se ha hecho de personas que han adquirido la nacionalidad boliviana y probablemente puedan tener un apellido extranjero. Entonces, esas situaciones son totalmente legales. De todas maneras, sí nos preocupa una situación creciente donde las denuncias, sobre todo de nuestras organizaciones sociales, usted ha escuchado también de autoridades locales, apuntan a una mayor ocupación de súbditos extranjeros, ¿no? Doctora Mallea, estos súbditos no se han naturalizado o nacionalizado, como se quiera entender, como bolivianos. Ese no es el caso de la mayoría de ellos, porque usted me decía, cuando ya han adquirido la nacionalidad boliviana, bueno, ahí no hay mayor problema. Pero en este caso del crecimiento preocupante, son súbditos que no tienen la nacionalidad boliviana. Por eso le decía, Saúl, lo que nosotros tenemos en términos, digamos, de información, algún estudio que hizo en su momento Fundación Tierra, es que hay
superficies de áreas que el INRA saneó en favor de bolivianas, bolivianos, y que se están prestando para temas de alquiler en favor de extranjeros. De la misma manera, por la vía de la compra y venta, también hay una suerte de apropiación que están teniendo súbditos extranjeros. Pero también debo señalar que hemos identificado casos irregulares donde se han consolidado derechos, entre comillas, comunidades de origen extranjero, sobre todo en el periodo del golpe, y eso es lo que estamos tratando de controlar. Se ha emitido un decreto supremo, el 4494 de abril de este año, que va a permitir intervenir esas situaciones irregulares, porque no... Doctora, comunidades de origen extranjero, me llama la atención eso. ¿Qué quiere decir? Son personas que han logrado obtener una concesión colectiva, o sea, se les ha otorgado de manera colectiva, pero no son bolivianos. ¿Cómo es eso, doctora? Tenemos identificados un par de casos de comunidades de origen menonita que han accedido a tierras, digamos que han configurado comunidades. Eso no es algo compatible con nuestra legislación y sin embargo les han distribuido tierras, ¿no? Entonces hemos hecho una verificación de algunos de estos casos. Estamos justamente en procesos de notificación al Viceministerio de Tierras para que pueda, ¿no?, interponer un recurso, un contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental, y será la instancia que en definitiva resuelva si esa distribución, si esa consolidación de derechos ha sido regular o no. Doctora, usted me habla de dos comunidades que probablemente son menonitas. ¿De qué extensión de tierra estamos hablando que se les otorgó? En un caso, recuerdo que eran 30.000 hectáreas. En el otro, disculpe, no tengo a mano el dato, pero estamos tras eso justamente nosotros, ¿no? Hemos venido hace un par de meses atrás ya haciendo revisión de algunos casos irregulares que lamentablemente han ocurrido durante la gestión 2020. Pero los menonitas, doctora, los que todos conocemos desde hace muchos años, esos menonitas son dueños de la tierra que trabajan. Entiendo que han obtenido la nacionalidad boliviana, eso no lo sé, o por ahí mantienen su nacionalidad extranjera, pero ¿ellos son dueños de esas tierras en las que trabajan desde hace tiempo, doctora? Hay organizaciones menonitas que en unos casos han comprado tierras de manera legal, regular, y en función del área que estaban cumpliendo la función económico-social, han podido, durante el saneamiento, tener consolidados derechos. Sin embargo, mire, solo le pongo de ejemplo Valle Verde, ¿no?, que hace un par de semanas atrás ustedes han debido escuchar de una acusación de avasallamiento, que se lo tergiversó totalmente. Esta colonia Valle Verde tenía un área. Durante el saneamiento, o sea, se hizo medir un espacio, demandó su derecho propietario, y colindante a este espacio de la colonia menonita, el INRA tenía tierras fiscales a nombre del INRA, y donde nosotros estábamos totalmente habilitados para otorgar autorizaciones de asentamiento. Así lo hicimos a una comunidad, si mal no equivoco, 19 de noviembre. Esta comunidad fue avasallada por la colonia menonita Valle Verde. Esta colonia no tenía ningún derecho sobre nuestra tierra fiscal y sin embargo cultivaron, aprovecharon, usufructuaron ese espacio. Inclusive teníamos ahí al interior un área que fue concedida al INIAF en usufructo, era para ellos, incluso no respetaron ni ese espacio. Entonces ahorita está en un proceso de desalojo. Ya ha salido la resolución, están recurriendo ellos de nuestra resolución de desalojo y bueno, esperemos novedades en las próximas semanas. Doctora Mallea, usted decía, claro, que el INRA no se encarga de controlar la compra y venta de tierras.
Yo estoy seguro que la compra de tierras de grandes extensiones en Bolivia no es como comprarse un auto o como comprarse un departamento. Yo me imagino que eso por cuestiones de interés estratégico del Estado tiene una regulación especial. ¿Quién tendría que controlar, regular, fiscalizar la compra, venta de la tierra y el evitar que se generen círculos de especulación? ¿Qué entidades, doctora? Muy pertinente su pregunta, Saúl, gracias. Hay un tema pendiente por una regulación legislativa, tiene que haberla. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el nivel central puede regular el mercado de tierras en áreas rurales. Entonces, eso todavía no ha pasado por una ley. Estamos en eso, ¿no? Esperemos coadyuvar técnicamente también a que a futuro contemos con una norma que permita como Estado regular y evitar lo que usted dice, ¿no? La especulación, que se distorsione el tema de tierras, ¿no? Gran detalle, doctora, gran detalle. El país no tiene una normativa, un instrumento jurídico que permita regular, en términos razonables, la compra y venta de la tierra en Bolivia. Ojalá que se apuren los legisladores. Estas cosas son urgentes en el país, doctora, y no otras. Bueno, esperemos que lo hagan rápido. Doctora, usted tiene un dato aproximado, si se puede, de qué cantidad de hectáreas de tierra estarían en manos de súbditos extranjeros en el país y con observables, digámoslo así, que habría que analizar, averiguar bien, investigar por qué vías lograron estas tierras. ¿Hay un monto aproximado? No tenemos esa información por la misma razón que le comentábamos, ¿no? Nosotros no regulamos el tema del mercado de tierras. Es un poco difícil investigar esos datos, pasan mucho por derechos reales. Hay trámites, hay procesos de compra y venta formales, pero también hay bastante en un plano informal. Hay temas de alquiler de la tierra bastante frecuente que se tiene, incluso cerca de la frontera, y ha sido poco accesible la información. Doctora Mallea, ¿es legal alquilar tierra en Bolivia? Yo tengo 20.000 hectáreas. No hago nada, son tierras ociosas y viene un tipo, no sé, alguien de algún país y le alquilo, cobro, gano, especulo. ¿Eso está permitido? ¿No hay alguna ley que sancione eso? ¿O esa falta de instrumento jurídico que usted me decía precisamente tendría que encargarse de esas cosas? Sí tenemos regulaciones, por ejemplo, en términos de tráfico de tierras, o sea, no podría haber, por ejemplo, alquiler de propiedad comunaria o de TCOs, ¿no? Eso sí está sancionado. En cuanto a medianas propiedades y empresas, sí hay la posibilidad de que ellos puedan alquilar las tierras y demás. El INRA, el único mecanismo ahorita activo en los casos de áreas ya saneadas es el tema de la reversión. Entonces, la reversión, lo que hace el INRA es cerciorarse de que en el caso de, por ejemplo, medianas propiedades o empresas, estas cumplan una función económico-social. Y se supone que esta función económico-social, sobre todo, tiene que ser por cuenta propia. Sí está regulados temas de aparcería en nuestra normativa, pero en ningún caso más del 50% del área aprovechable puede provenir de estos contratos, ¿no? Doctora, para cerrar y muy concreto, ya redondeando, volviendo al tema de Camacho y la gobernación de Santa Cruz que está convocando a estas reuniones de activación del Consejo Agrario. Doctora, ¿en qué puede derivar esto? ¿El INRA podría asumir algún tipo de acción contra la gobernación por usurpación de funciones si es que la gobernación entrara a una distribución o redistribución de la tierra? No lo sé. Esto podría derivar ya en un escenario jurídico. ¿Cómo están evaluando ustedes el tema? ¿Qué es lo que están esperando, doctora? O sea, cuando le digo que están esperando, ¿qué factor activaría el hecho de que ustedes puedan tomar alguna acción? ¿Frente a qué escenario probable estamos? Bueno, la verdad es que nosotros nos estamos concentrando en este tiempo. Usted entenderá que el tema tierra es álgido, es de todos los días, no puede haber distracciones de nuestra parte. Recién estamos impulsando, como yo le decía, la conclusión del saneamiento, estamos activando la incorporación de personal, estamos muy concentrados en la labor que nos toca. Esperemos que la gobernación o la cabeza del gobernador reflexione sobre las acciones que están
impulsando porque van a rayar en ilegalidades, en algún caso en delitos, y la institución, si eso se plasma de esa manera, no lo va a permitir, va a tomar las acciones legales que correspondan. Vamos a ser muy firmes en ello. Doctora Mallea, le agradezco mucho. Me quedo con muchísimas preguntas y usted lo sabe, doctora, este es un tema tan amplio que hay tantas cosas, hemos solamente explorado un poquito de algunas temáticas. Si usted así lo permite, doctora, podríamos planificar una próxima entrevista, esto ya lo coordinará producción con usted, pero me parece que el tema es muy interesante y da para largo. Si usted tiene la disposición y la amabilidad de hacerlo, bueno, pues volveremos a conversar. Doctora Mallea, un gusto. Muchísimas gracias, Saúl. Un saludo fraterno para todos ustedes, agradecidos por el espacio. Hasta pronto. La coordinadora nacional del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la doctora Giovanna Mallea.